Reciban mis cordiales saludos, soy el ingeniero Martín Jacinto. En el presente video vamos a continuar aprendiendo a usar el programa PCM 600. Vamos a aprender a importar, exportar archivos, revisar las características y bondades que tiene un proyecto y cómo podemos gestionar los dispositivos dentro de los proyectos. Bien, abrimos el programa PCM 600, lo tenía abierto, vamos a cerrarlo. Cuando usted abre el programa, esto es lo primero que le aparece cuando no ha cargado ningún proyecto. Cuando usted ya ha cargado un proyecto, le aparecerá el proyecto abierto por defecto, el último que haya usado. Para importar un proyecto, vamos al menú File, Open Manage Project, y nos muestra la ventana del Open Manage Project. Aquí podemos ver que tenemos la opción de crear un nuevo proyecto, New Project, importar Project, que usamos para importar el proyecto. A la derecha nos muestra los proyectos que están en la computadora. Projects made with other product versions. Aquí nos indica si tuviéramos cargados proyectos con versiones antiguas. Vemos que no tenemos ningún proyecto creado, pero tengo uno por default, Relion PCM 600 2.1. Es un proyecto muy antiguo, versión 2.1, pero no tengo ninguno cargado en la versión 2.6. Para importar el proyecto, vamos a Import Project, buscamos la ruta en nuestra computadora. En el caso mío voy a seguir la ruta. Bien, voy a importar este proyecto, planta siderúrgica. Lo seleccionamos. Aquí tenemos la opción a seleccionar si todos los programas lo vamos a exportar como PCMP. Abrir. En esta barra vemos el progreso de la importación. El proyecto ha sido importado, planta siderúrgica. Si durante la importación se presentaran mensajes de error, significaría que tu proyecto no ha sido correctamente importado. Aquí podemos ver las características. Esta es la ruta del proyecto, la fecha de creación, y aquí podemos agregarle la descripción para identificarlo al proyecto. Por ejemplo, ha sido creado el 5 de marzo del 2013. Autor Martín Jacinto. Vamos a abrir el proyecto planta siderúrgica, lo seleccionamos, Open Project. Bien, ahora se abrió el proyecto planta siderúrgica. Al abrirse el proyecto también se abren todas las características que tiene el programa. Vamos a explorar el proyecto planta siderúrgica. Nos muestra la subestación Mares. Dentro de la subestación hay un circuito en 138 kV, una bahía que se llama transformador XF001. Seguimos explorando y tenemos un dispositivo de protección, Red 670. Bien, aquí a la derecha nos muestra las características del dispositivo Red 670. Podemos ver su dirección IP, su gateway, subnet, etc. También se abrieron los tipos de objetos, que son pestañas que nos van a ayudar a gestionar el programa. Aquí tenemos los feeders instalados en nuestro programa. Tengo el Ref 630, el Ref 541. Quiere decir que yo he instalado los Connectivity Package o los paquetes de conectividad que requiere el programa. Estos paquetes se instalan independientemente del programa. En Transformer Protection tengo Red 630, que es usado para distribución.
Transformer ID, red 541, 543, 545. El red 650, que es un relé de protección que usado en subtransmisión. Transmission ID. Tengo varios paquetes de conectividad instalados. Tengo el rep 670, diferencial de barras, red 670 de distancia y el red 670, que es el que está en este proyecto. Estos paquetes los he instalado previamente. No significa que por tenerlos aquí me van a mostrar dentro de este proyecto. No, son los tipos de objeto que tengo instalados en el proyecto, en el PCM600. Bien, ya tenemos nuestro relé de protección. Al hacer clic derecho sobre el relé de protección, me muestra todas las opciones que tengo para gestionar este equipo. Signal Monitoring es para monitoreo de señales en línea. Disturbance Handling para descargar las oscilografías del equipo. Event Viewer para ver los eventos que han ocurrido en el equipo. Parameter Setting, que es para ajustar los ajustes de protección. Application Configuration, que es para configurar la lógica del relé. Signal Matrix es la matriz del relé, donde me va a mostrar qué funciones tiene habilitadas, qué características tiene habilitada. Graphical Display Editor para poder crear un diagrama unifilar que me muestre en el HMI del propio equipo. Hardware Configuration me muestra las características del hardware del equipo. Migrate Configuration para migrar una configuración. ID Users si quisiera crear usuarios en el relé de protección. Red 670. ID Compare si yo tengo, por ejemplo, dos relés de protección, puedo compararlos en modo offline o, si desea, online, comparar su archivo que tiene en el programa PCM600 con el relé que esté conectado. IS61850 es para realizar la configuración del protocolo IS61850. Communication Manager para gestionar las comunicaciones. License Update Tools para actualizar la licencia, crear un template, importar, exportar. Read from ID para leer desde el relé hacia el PCM600. Write by ID para escribir desde el PCM600 hacia el relé o al ID. Report Parameters para ver los reportes de parámetros. Configuration Language está configurado en English y EC, podría configurarlo en ANSI, pero va a depender de qué tipo de dispositivo esté usando. En este caso es English y EC. Communication Port. Los relés de protección tienen por lo menos dos puertos de comunicación, uno de puerto frontal, front port, y LAN. La herramienta CAT para cortar, si quisiera cortar el relé red 670 y llevármelo a otra parte de la estructura del proyecto de la subestación, puedo copiarlo dentro del mismo proyecto también, copy, y luego le doy pegar. Delay para borrar el equipo, rename si quiero ponerle un nombre, y las propiedades, que son las que me muestra aquí a la derecha. Vamos a analizar los principales atributos de gestión que tiene. Por ejemplo, vamos a empezar con la configuración lógica. Clic derecho sobre el relé y vamos a Application Configuration. Está inicializando la configuración, está cargando. Dependiendo de la cantidad de configuración que tenga el equipo, va a tardar. Ahora ya cargó. Como verá, el área de trabajo es muy pequeña, entonces usted puede ocultar automáticamente
las ventanas que no esté usando para que se oculten automáticamente. Haciendo clic aquí en este icono de tachuela, auto hide, se va a auto ocultar. Entonces me va a brindar más espacio. Object Properties también lo voy a ocultar haciendo clic. Ahora tengo un área mayor para poder visualizar. En la parte inferior vemos cada hoja de la configuración lógica. Estamos en la hoja Overview, donde se describe las características del equipo. En este caso es una configuración de un Red 670. Aquí puede usted escribir todas las características que desea. Por ejemplo, Overview es la hoja 1 y que contiene la lista de contenidos, W1 AI, Analog Inputs for Winding 1, Winding 2, Analog Inputs for Winding 2, y así sucesivamente. Aquí se describe el contenido de la configuración lógica. No es obligatorio tener una hoja de configuración, pero es recomendable para saber qué contiene su configuración lógica. Luego, haciendo clic en cada pestaña, nos va a mostrar la configuración que tiene. En esa pestaña de Winding 1 nos muestra las corrientes de los circuitos para la protección diferencial, por ejemplo. Aquí están los canales analógicos usados del relé y este es el bloque que monitorea las corrientes. Vamos a hacer una presentación de la configuración. Por ejemplo, aquí tenemos los circuitos de tensión, están los voltajes. Para el Winding 2, porque es un transformador de 3 devanados, Winding 1, Winding 2, Winding 3. En la hoja Winding 2 se configurará los circuitos de corriente y voltaje para el devanado 2, Winding 2. Para el Winding 3, lo propio. En la hoja Diff Protection está configurado el bloque de protección diferencial, 3 Winding Differential Protection. Bien. Ahora Winding 1 Protection, podemos ver las protecciones que están configuradas lógicamente: Breaker Failure, Pole Discordance, discordancia de polos, Thermal Overload, sobrecarga térmica, Instantaneous Overcurrent, sobrecorriente instantánea, Time Overcurrent Protection, sobrecorriente temporizada, Instantaneous Airfall, protección de tierra instantáneo, Time Delay Airfall, protección de tierra temporizada. Y es todo lo que contiene el Winding 1 Protection. Similar, podemos configurar el Winding 2 Protection. No se ha habilitado en este relé de protección de transformador de 3 devanados el Winding 3 Protection. ¿Por qué? Porque el transformador tiene el tercer devanado en una conexión delta y no está siendo usada. Además, la usamos para compensar. En la hoja TRIP podemos ver la configuración lógica que tiene el equipo para hacer el disparo. Se muestra las diferentes lógicas que tiene. Podemos hacer lógicas automatizadas. Tenemos Winding 1U, que representa la protección de voltaje, Time Delay Over Voltage, Time Delay Under Voltage, Fuse Failure Supervision, etc. TREP AI. En esta hoja vamos a configurar el registrador para capturar las señales que se verán cuando el relé arranque su oscilografía. Al capturar esa oscilografía nos va a monitorear, por ejemplo, corrientes del Winding 1,
corrientes del winding 3, corrientes del devanado 2, winding 2, lo mismo voltajes, las medidas de protección diferencial T3D1 y diferencial L1 y diferencial L2 y diferencial L3 y vías. Bien, eso es lo que va a mostrarnos el registrador de este equipo. En la hoja MEAS se configura los bloques de medición para poder ser monitoreados en el relé o para realizar la automatización hacia un SCADA, por ejemplo. Aquí están las entradas del relé que también están siendo usadas. Por ejemplo, el relé está monitoreando Winding 1 Circuit Breaker Open, la posición abierta del interruptor, Winding 1 Circuit Breaker Close, la posición cerrada, CB-SF6 Block, bloqueo por pérdida de SF6, CB-SF6 Alarm, bloqueo por alarma SF6, Sprint Charger, resorte cargado, CV local, control, cuando el selector está en local, etcétera. Entonces también se están configurando las entradas del relé. En la hoja BBO tenemos la configuración de las salidas. Por ejemplo, estas salidas son activadas por estas condiciones. Aquí está configurado un contacto que se llama BON4B01, BON4B02, BON4B03. Este contacto BON04B021 es un trick por corriente. El BON4B022 es un trick por 87T, protección diferencial del transformador. Y así podemos configurar todas las salidas que deseamos. La configuración se realiza en base a una ingeniería que se tenga desarrollada. Aquí también tenemos los LEDs de señalización, la configuración de los LEDs. El LED Red 1 es el LED de color rojo 1. Está configurado por la protección diferencial. Va a encender el LED 1 cuando actúe la protección diferencial. El LED Red 2 va a encender, por ejemplo, cuando actúe una protección de corriente, pues sobre corriente de fase, sobre corriente de tierra. El LED Red 3 Trafo Warp, que está configurado para que señalice cuando actúa una protección externa del transformador, una protección por actuación de protección buckles, o por temperatura de aceite, o por temperatura de devanado. Bien, continuamos. Los LEDs Yellow LED. Normalmente los Yellow LED se configuran como niveles de alarma, no niveles de disparo. El color amarillo representa alarma y el color rojo representa disparo. Por ejemplo, aquí está configurado pérdida de tensión para que se inicie el LED 7 y Yellow 7 de color amarillo. Cuando ocurre este evento, el LED va a señalizar. Sigamos. De Reg Binary Input, en la hoja de Reg Binary Input. Aquí tenemos configurado las entradas que no veíamos en la otra página. En la página de Red AI. Aquí están configurados. Para que el registrador del relé nos muestre en la oscilografía qué canales se activaron. Por ejemplo, aquí tenemos el diff trick restringido, diff trick unrestrict, etcétera.
En la hoja Logic tenemos la configuración lógica de las protecciones. En la hoja común tenemos configuraciones comunes que se usan para trabajar dentro de la lógica de este relé. Sigamos. Para avanzar a la siguiente hoja y que nos muestre, podemos usar esta flecha para correr y ver todas las hojas que tiene el equipo. Ahora tenemos Winding 1, Circuit Breaker 138 Control. En esta hoja se ha configurado el control del interruptor de 138, el mando. Bien, es un interruptor de alta tensión, por lo tanto debe tener todas las configuraciones necesarias para asegurar su correcta operación. Winding 1 Disconnector 138 Control del seccionador, Disconnector Control también. La hoja Winding 1 Air Switch 138 también nos muestra la configuración lógica del mando del seccionador Air Switch, seccionador de tierra, donde se está considerando dentro de esta configuración debe tener las condiciones para realizar los respectivos bloqueos para evitar operaciones erróneas. Esto vamos a maximizarlo. Es el control del winding del circuit breaker de la línea 1 del winding 2. Le he presentado rápidamente la configuración que tiene el equipo, porque para realizar esta configuración se tiene que evaluar la ingeniería desarrollada y los criterios de operatividad de este equipo. Vamos a cerrar esta configuración lógica. Bien, vamos a arrastrar para poder ver más a detalle. Como ya tenemos creada la configuración lógica, vamos a revisar los ajustes. Nos ubicamos en el dispositivo, clic derecho, vamos a abrir Parameter Settings. Bien, ahora a medida que vayamos explorando, en la parte derecha nos va a mostrar los ajustes que tenga este relé Red 670. Tiene un entorno Windows muy amigable, como minimizar, maximizar o explorar los equipos. En el árbol principal tenemos dos grandes grupos: ID Configuration, que es la configuración del dispositivo, y el Application Configuration, donde me muestra todas las lógicas que hemos creado y que hemos revisado previamente. Bien, vamos a explorar ID Configuration, Hardware Configuration, BIN 3. Son las tarjetas, el hardware son la tarjeta BIN, Binary Input. Todas son entradas. Estos nombres que aparecen aquí son los que se han escrito en la configuración lógica. BON 4 es la tarjeta de relés de salida, contactos de salida. Lo mismo, los nombres también se configuran en la configuración lógica para poder identificarlos y saber cómo actúa cada uno de ellos. BIN 5 es la tarjeta BIN 5, también con sus respectivos nombres, son entradas. BON 6, la tarjeta de salida BON 6, con sus respectivos nombres creados en la configuración lógica. La tarjeta TRM9I3U31. Esta tarjeta nos indica que tiene
9 entradas analógicas de corriente, 9I, y 3 entradas de voltaje, 3U. Aquí se configuran las relaciones de transformación de los transformadores de corriente por devanado, dependiendo cómo se haya implementado la ingeniería. Están los 9 canales de corriente. El canal 9 está configurado como entrada del neutro del devanado 2, winding 2. El canal 10, a partir del canal 10 nos muestra los canales de voltaje, los 3 canales de voltaje, que en este caso están configurados como voltaje de la línea 1, línea 2 y voltaje de la línea 3 en nivel de 138 kV. La tarjeta 9i3U32 también nos muestra las configuraciones de manera similar a la tarjeta anterior. Los LEDs no nos muestra ajustes porque no es ajustable el hardware, viene creado ya, solo podemos seleccionar en la matriz, más adelante vamos a ver. En el ajuste SecGroup configuramos el grupo de ajustes. SecGroup 1 es el grupo de protección, está en el grupo 1. Time, Synchronization, Time Sync. Aquí vamos a ajustar cómo queremos que sincronice el tiempo y la hora nuestro relé de protección Red 670. En este caso está configurado por SNTP. SyncBing. Vamos a ver sincronización SNTP. Aquí le ponemos la dirección del GPS a quien va a reportar y de quien va a tomar la hora el relé. Esta es la dirección IP del GPS. La zona horaria, dependiendo en qué lugar del mundo nos encontremos, configuramos la zona horaria. Vamos a Power Settings, Terminal ID. Aquí puede ajustar lo que quiere que se muestre como características de su dispositivo. Aquí estación name, object name. Vamos a detenernos aquí. Nos encontramos en el siguiente video.